uno cuando le pide a Dios, siempre es bueno que uno entienda que tal vez no sea la voluntad de Dios, tal vez sí. Entonces cuando oramos decimos, Señor, si es tu voluntad. Nos encontramos aquí con nuestros pastores, el pastor Jorge Espinosa y su amada esposa Angélica Roldán. Bien, tomamos asiento. Dios les bendiga, pastores. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Felices de nuevamente estar juntos en este gran programa Plan B. Bueno, saludo a todos que nos ven y quiero una vez más felicitar a Betel por haber apostado por los jóvenes y permitir que también podamos salir a través de la señal de Betel y llegar a mucha juventud que necesita también de una manera poder escuchar de parte de ustedes mismos como jóvenes, ¿no?, lo que sienten con respecto a todos estos temas de mucho interés para la juventud sobre todo. Así que feliz de estar con ustedes. Sí, así es. El tema bueno que hemos estado hablando a lo largo de este programa es el tema de ¿por qué Dios no resuelve mis problemas?, ¿no? Tal vez el título es un poco fuerte porque habla como si Dios no nos escuchase, como si Dios en realidad no estuviese atento de nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Dios siempre está ahí. Solamente que, bueno, la Biblia dice, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que dice, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo realizar una oración eficiente para que ésta sea contestada? Una oración eficaz. Eficaz. Sí. Una oración eficaz. De hecho, tiene que ser una oración siempre de corazón, ¿no? Y siempre pensando en cuál es la voluntad de Dios. O sea, tenemos la palabra de Dios que nos habla, que nos enseña, que nos encamina para entender qué es lo que realmente a Dios le agrada, qué es lo que Dios respaldaría en nosotros. Y cuando uno como creyente conoce y sabe que está en la voluntad de Dios, en el camino correcto, téngalo por seguro que todo lo que le pida, Dios se lo va a conceder. ¿Qué hacer mientras Dios no nos responde? O creemos que Dios no nos responde, ¿no? Pero ¿qué hacer en ese lapso? Porque a veces nos desesperamos y queremos que Dios ahí responda inmediatamente. Pero ¿qué hacer en todo ese transcurso? Primero, yo quería hacer una diferencia porque a veces estamos metidos en un problema y estamos pidiendo la ayuda a Dios, pero ese problema, el origen del problema ha sido nuestras propias malas decisiones o alguna mala acción nuestra, algo que nos trajo problemas porque nosotros mismos, como se dice, lo buscamos. Entonces allí los problemas a veces traen consecuencias. No podemos decir, Señor, ahora arregla todo lo que yo lo desarreglé, yo lo malogré todo, pero ahora tú arregla. Bueno, Dios lo va a arreglar, en su momento te va a ayudar a salir del problema, pero hay consecuencias cuando estamos tomando malas decisiones. Hay consecuencias que hay que es como que lo hiciste, tienes que pagar la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Yo no puedo hacer nada. Y eso es una lección. Porque uno dice, ya sé, Señor, ya. Entonces ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta que los problemas traen una enseñanza en nuestra vida, ¿no? Y hay veces como Job, que él no había hecho nada, no estaba pagando ninguna consecuencia, pero Dios permitió que él sea probado. Entonces nosotros a veces, como decías, pasa el tiempo y somos probados y no vemos la mano de Dios, somos probados. Ahí nuestra fe, dice la Biblia, como el oro, tiene que ser probada. Es que yo no estoy sirviendo a Dios solo para que me conteste todo lo que yo le pido. Ese no es el motivo de servirle a Dios. No, yo le sirvo a Dios porque Él es Dios, Él es mi Dios, mi creador, mi Señor. Yo por eso le sirvo a Dios. Ahora, está en su potestad, en su soberanía. Lo que decía el pastor, si es su voluntad, lo va a hacer. Pero no es la principal razón por la que yo estoy sirviendo a Dios, ¿no? Sin embargo, Dios es tan bueno y maravilloso, conoce las peticiones de nuestro corazón y sí, mientras que no lo conteste, tenemos que estar preguntándonos, no, ¿por qué no contesta? Sino, ¿para qué estoy pasando esto? Para aprender qué estoy pasando esto, para aprender qué Dios me quiere estar enseñando. Paciencia, me estará demostrando que esto no es la prioridad ahorita, que no es el momento, ¿no? Tendrá Dios su momento. Bueno, Señor, quiero confiar en ti. Y confiar, eso es lo que hay que hacer, confiar. Sí, a veces tener la respuesta cuando uno no ha recibido lo que a Dios le ha pedido
es difícil, ¿no? Es difícil. Yo pienso que en esta temporada que estamos viviendo en este momento, cuando hemos perdido a muchos seres, amigos, familiares, uno puede hacer la pregunta a Dios, ¿por qué no me respondiste? Yo te pedí que se sanara y sabemos que muchas personas han partido con el Señor. Y responder ese momento no es fácil, pero también tenemos que saber, y ya que nos dirigimos especialmente a la juventud, que cuando hablamos de resolución o de resolver problemas, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos ha creado con sabiduría, con capacidades, y Dios nos ha creado con libre albedrío. Por lo tanto, Él nos ha dado la capacidad para nosotros también resolver problemas y decidir. Claro, el decidir es el asunto, decidir lo correcto, decidir lo mejor. Y por eso es que tenemos, gracias a Dios, su palabra. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría, una fuente de conocimiento que hace que la persona, un ser humano, y sobre todo un cristiano, un creyente, pueda tomar la decisión mejor, la decisión más correcta, porque entendemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos cuál es la salida. La Biblia dice que Dios no nos prueba más de lo que uno puede soportar, que juntamente con la prueba viene la salida, ¿no? Tenemos la salida en Dios. Y como qué bueno es que también sabemos que no servimos a Dios simplemente porque Dios resuelve nuestros problemas, sino porque hemos sido creados para servirle y para adorarle. Pero la pregunta que hizo Nicole Sayuri fue: ¿qué hacemos? Mientras tanto, esperar con paciencia y esperar con fe, ¿no? Esperar con fe. Cuando las cosas dependen de Dios, simplemente esperar en Dios. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que actuar, y es ahí cuando tenemos que orar para que Dios nos ayude a actuar bien, a hacerlo lo correcto, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes? ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios? Sabemos que cuando nosotros les pedimos a Dios nuestras peticiones, ¿no? Le decimos: Señor, quiero esto, anhelo esto, o haz esto, arregla esto. Quizás la respuesta del Señor es asertiva a nuestra petición, pero hay algunas veces que el Señor dice no, o que quizás pedimos algo y hasta el mismo Señor permite que se cierren las puertas. ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios, así sea asertiva a nuestra petición o no? Uno, cuando le pide a Dios, siempre es bueno que uno entienda que tal vez no sea la voluntad de Dios, tal vez sí. Entonces, cuando oramos, decimos: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si esto es para bendición de mi vida, amén. Yo te pido esto. Pero si no fuera así, bueno, entonces dame la capacidad de entender, de darme cuenta que te estoy pidiendo mal. Y siempre estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor para nosotros. Claro, ¿no? pedirle ayuda, ¿no? Al Señor: ayúdame a aceptar tu voluntad. Y también tener como una parte activa, o sea, no es que yo me quedo de brazos cruzados y digo: Señor, haz esto, haz esto. No, porque yo también tengo que hacer mi parte, ¿no? Me acuerdo cuando Samuel habló de su petición eterna que tenía, y yo dediqué el culto familiar, y él era pequeño y todas las veces pedía eso, y yo veía que Perú siempre perdía, y veía cómo él se desanimaba, y yo como mamá me sentía también. Pero yo le explicaba esto, ¿no? Samuel, vamos a hacer esta oración. Si esos jugadores son disciplinados y se esfuerzan, Perú va a ir al mundial. Si no, Dios no va a hacer que ellos solitos. Ellos tienen que practicar, ser disciplinados, esforzarse. Ya, bueno, como creo que ya, bueno, sí, Señor. Entonces no oramos para que Él vaya al mundial, sino para que se esfuercen, sean disciplinados y puedan así ganar sus partidos, ¿no? Entonces es lo mismo. Yo estoy pidiendo algo a Dios, pero yo también tengo que poner algo de mi parte, ¿no? Algún esfuerzo, o qué Dios me estará pidiendo, ¿no? O tengo que aprenderlo, ¿no? Yo no lo voy a hacer, hazlo tú. Estará diciendo el Señor: tú puedes hacerlo. Lo que están mencionando me hace recordar, dice que había un hombre que estaba en un barco y estaba así en el alta mar, y él decía: no, yo sé que Dios me va a sacar de acá. Sí, yo sé que Dios me va a sacar de acá. Entonces pasa un barco y le dice: oiga, le ayudamos, ¿no? Y él seguía: no, yo sé que Dios me va a sacar de acá, yo sé que Dios me va a sacar. Entonces el barco se va, ¿no? Pasó otra ayuda
Y él seguía como que, no, yo sé que Dios me va a sacar. Hasta que, bueno, al final terminó, falleció ahogado todo. Y cuando él estaba en el cielo, dice que le preguntó al Señor, Señor, pero yo te pedí que tú me sacaras de esa situación, ¿por qué no me sacaste? Entonces dice que Dios le dijo, ¿no? Pero te envié 2 barcos y en ninguno aceptaste la ayuda, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? No aceptamos nosotros también hacer nuestra parte, como estaban mencionando ustedes, ¿no? Pero algo que también había mencionado Sayuri, tal vez qué versículos de la Biblia nos podríamos apoyar en qué versículos de la Biblia que nos ayuden a no desesperarnos, porque a veces la espera sí desespera. Por nada estáis afanosos. Al clavo. Claro. No, la palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, ¿no? Con oración, con súplica, con ruego. Entonces, eso nos enseña justamente a lo que Sayuri preguntó, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno pide, mientras tanto, qué hago? Tengo que aprender a saber esperar en Dios, a no dejarme llevar por la ansiedad y el afán, porque eso nos juega en contra de nosotros. Y de repente, claro, un joven es ansioso, deseoso, queremos las cosas ya al momento, pero no tiene que ser así necesariamente. Lo mejor es, de repente, esto es un poquito más fácil para uno que ya ha vivido y tiene sus años, la paciencia y el saber esperar, pero un joven también tiene que saber esperar, porque si no aprende esto y se deja que el Espíritu Santo tome el control de su vida y que ese fruto del Espíritu también ayude en su vida, vamos a cometer errores y en nuestra desesperación uno puede salirse de la voluntad de Dios. No estar afanosos, dice la palabra. Chicos, los tiempos de Dios son perfectos. Recuerden, yo me acuerdo en la Biblia una que se desesperó y era Marta, que se desesperó y le dijo, Señor, si hubiera estado acá, mi hermano hubiera muerto. O sea, le reclamó a Dios, te demoraste, fallaste, Dios, fallaste. Y ella, qué ridícula se habrá sentido cuando ve que Lázaro sale caminando. Es que era para que vea la gloria de Dios. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué consecuencias cuando, por ejemplo, si entramos en ese momento de desesperación, de ansiedad por querer saber el futuro y nosotros con nuestras propias fuerzas querer cumplir algo que Dios ya cerró la puerta? ¿Qué consecuencias como jóvenes en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como ciudadanos, ¿no? como parte de una familia pueden acontecer? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra vida. Y nosotros, cada joven tiene que aprender a saber ubicarse en ese camino, en el plan de Dios. De repente, pero yo no sé cuál es el plan de Dios, no conozco, no sé el futuro, ¿cómo sé? Por eso uno siempre ora y dice, Señor, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad y entender que si uno fuerza las cosas y se sale de la voluntad de Dios, pues lo que Dios tenía para uno tal vez demore más en llegar o simplemente no se cumpla. Pero no es que Dios no quería bendecirnos, sino que uno a veces quiere. Mira a Sansón, cómo Dios tenía un propósito aún antes de que él nazca. Dios quería usar su vida, el Espíritu de Dios descendía en él, le daba esas fortalezas. Sin embargo, él como persona era una persona muy carnal, pues, se dejaba guiar más por sus pasiones, por las mujeres, y cogía mal, pues, porque siempre ponía sus ojos en las mujeres del enemigo, ¿no? Que las de su pueblo. Pero mira a dónde lo llevó todo eso, ¿no? Papá, yo quiero que tú vayas y pidas la mano. Dice, pero hijo, ¿acaso no hay mujeres en nuestro pueblo? Pero no, es que yo quiero esa, ¿no? Yo quiero esa. Pero mira las consecuencias, como el haber escogido mal y poner sus ojos en mujeres que no eran de su pueblo, le llevó en contra porque fue traicionado, fue humillado, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo. Prácticamente su final fue triste, cuando de hecho Dios no tenía ese plan para él. Al final, bueno, Dios cumplió sus propósitos, pero no era porque él no tenía por qué terminar así, ciego, siendo la burla de los enemigos, cuando tenía la fortaleza de Dios y cuando tenía la presencia de Dios con él. Entonces hay que cuidarnos, no nos dejemos llevar
por nuestras pasiones, por nuestros deseos, sino busquemos en Dios qué es lo que más nos conviene. ¿Qué tanto influye, ¿no?, las amistades o el entorno en que nos encontramos, ¿no?, o el que vamos quizá, en el que se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas? Bueno, es determinante, porque las personas con quien tú te rodeas o te van a animar o te van a desanimar. Hay que hacer una buena elección. Hay que pensar, ya ustedes no son adolescentes, no son niños, entonces uno se da cuenta, esta persona está siendo de bendición, siento que me anima a buscar a Dios, me anima, pero estas personas lo que me animan es no sé, a perder el tiempo, a hablar cosas muy superficiales y no hablamos y no me da ganas, no siento que esta persona me apoya para buscar la voluntad de Dios. Ustedes ya son jóvenes que pueden, porque si un niño me pregunta eso, yo voy a tener que ser su mamá y decirle esto, ¿no? Pero ustedes pueden darse cuenta, ya son jóvenes. Es muy importante saber de quiénes se rodean. Es muy importante porque eso, cada quien tiene sus prioridades, y si uno tiene amigos, se rodea de personas que sus prioridades son diferentes a la voluntad de Dios, nos van a sacar de la voluntad de Dios. O sea, la influencia es negativa, como recordaste Sansón, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que ser inteligente para escoger amigos, para saber de qué personas se rodea, porque estas personas te van a ayudar a ser mejor persona, mejor ser humano, mejor cristiano, o van a ser un tropiezo para eso. Que anda con sabios, sabio será. Pastor, tengo una pregunta. A veces tenemos peticiones que pues son sinceras porque son por quizá en un momento de prueba, de necesidad, y que de verdad necesitamos una respuesta de Dios, pero en ese momento Dios decide darte un no. ¿Eso también es una forma de que Él trate con nuestra vida? Sí, claro. Si Dios decide no, Dios sabe por qué lo hace, ¿no? Y de repente hay una enseñanza, de hecho hay un mensaje, una enseñanza de Dios que nosotros, como dijo Angélica, no es simplemente cada vez que pasa algo el preguntar ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Sino más bien el preguntarse qué Dios me quiere enseñar al respecto, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el trato de Dios? Y si uno no lo sabe, esa es la oración: Señor, hazme entender qué me estás diciendo, qué trato tienes con mi vida, porque ahorita yo estoy confundido, no entiendo, yo no entiendo por qué está pasando estas cosas. Entonces, es saber comunicarse con Dios, es saber hablar con Dios y preguntar, hermana o hermano, mira, esto me pasa y yo no entiendo por qué me está pasando estas cosas, con el pastor, con un hermano maduro en la fe, ¿no? Con nuestro líder en la iglesia, que me ayude a entender, a orar y a entender por qué Dios no me está contestando. Pero perseveren, o sea, no dejen de confiar, porque en este momento quizá uno no lo entiende, pero va a pasar el momento de decir, ya sé por qué pasó esto. Aparte de que vamos a salir de ese momento de prueba, de que parece que Dios no resuelve nada, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir como Job dijo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, recién te conozco. Porque así Dios permite cosas para conocer su poder. O sea, si no hubiera enfermedad, no conoceríamos que Él sana. Si no hubiera escasez, no conoceríamos que Él suple. Y así lo vamos a conocer. Es que tú no me conoces, que yo sí suplo las necesidades. Vas a pasar una gran necesidad para que sepas quién soy. O sea, Dios es maravilloso. Él sabe todo.